gente no dice, pero párate un momento, no. ¿Qué tiene que ver lo que está diciendo que Simón Rodríguez con una tubería de agua, ¿entiendes? Que viene un desagüe de allá arriba de no sé dónde. No tiene nada de sentido. Yo me acuerdo, de verdad, eso, tienes razón. O sea, uno no se detenía a pensar el efecto que la literatura o la ilusión que ellos estaban pretendiendo o que ellos estaban vendiendo iba a tener a largo plazo en cuestiones, digamos, más prácticas y la vida cotidiana. O sea, Exactamente. yo me estoy quedando, la verdad que yo lo veo y, o sea, pienso, bueno, qué ingenuo. Qué ingenuo. Qué ingenuos, pero también vamos a acordarnos del contexto de lo que nosotros vivimos antes, porque también creo que es importante ponerlo en contexto de que esa ingenuidad venía de nuestra necesidad de creer en algo, porque hasta ese entonces tampoco, o sea, hasta ese entonces nosotros habíamos tenido unas democracias que básicamente no habían hecho nada por nadie, que no habían hecho nada por los pueblos, que no habían hecho nada, o sea, nosotros venimos de una democracia en la que Carlos Andrés Pérez jodió el país, básicamente, y Carlos Andrés Pérez, saliendo de presidente de Venezuela, había sido uno de los hombres más ricos del mundo, rankeado en las revistas americanas, esas como se llaman, que rankean a la gente rica del mundo. O sea, un carajo que se robó un bojote de plata desde el país. Entonces existe una necesidad de creer en esa ideología. Y claro, yo entiendo que viéndolo ahora, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que ha pasado ahora y estamos mirando 30 años hacia atrás y decimos que ingenuos, ¿no? Pero realmente yo creo que existía también en ese momento una necesidad importante de creer en algo que era diferente a lo que nosotros habíamos experimentado en nuestro país. Mm. De creer que algo era posible, de creer que, no, como decimos acá con la historia de la aplicación de la utopía política a la practicalidad de las mesas Sí. técnicas de agua, que parece ridículo, pero a lo mejor lo que nosotros tenemos que también pensar es que a lo mejor eso tuvo que pasar así, porque si tú vivías en el 23 de enero, nadie en los últimos 50 años te había arreglado la tubería de agua. Y entonces a lo mejor, aunque a nosotros nos parezca una solución un poco ridícula mirando atrás, Mm. a lo mejor era un mejoramiento increíble para la gente en aquel momento, ¿no? Y de ahí también viene la ingenuidad, porque uno también no está pensando qué es lo que va a salir de ahí en 10 años, ¿no? O sea, uno no está tampoco pensando, coño, ¿será que yo ahora sí? No, o sea, uno piensa, bueno, esto es mejor que lo que tuve el año pasado, voy a echarle full energía, no sé. Yo creo que, en cierta manera, yo a veces cuando veo estas cosas, tengo como un comprendimiento profundo de por qué la gente se obsesionó tanto con la figura de Chávez. Porque yo también me acuerdo que yo durante esta época también tenía también esa obsesión. Incluso mientras cuando yo regresaba a Venezuela, eh, también lo sentía en la gente, ¿no? O sea, yo había votado por Chávez y yo regresaba a Venezuela y yo sentía un furor, porque estas cosas estaban pasando y estas cosas nunca habían existido en Venezuela. O sea, nunca había existido una una intención de ningún gobierno de realmente solucionar los problemas estructurales, sociales, económicos que estaban pasando entre las clases más pobres, ¿no? Entonces, aunque a mí mi pregunta principal sobre este documental es me gustaría saber qué pasó con todos esos proyectos de los que están hablando acá, porque yo creo que en mi Bueno, memoria. habría que pues tomar nota exactamente de lo que ellos habían... Exactamente. En mi memoria de todo esto, yo sé que hubo una época que hubo un boom de proyectos sociales que salieron todos a raíz de una subida del petróleo. En una época en que Venezuela de repente las cosas parecían florecer y de repente esos precios del petróleo se cayeron y ahí también yo creo que es interesante para nosotros pensar en los precios del petróleo. Eh, pero pero me parece interesante, ¿no? En este principio de todos estos proyectos sociales, la esperanza social que existe. Sí, es que en realidad no, tampoco hay una... Lo que me da rabia un poco es la mentira, ¿sabes? Porque no había una claridad, porque lo que se estaba diciendo no era que, ajá, estamos montando un mercado y tal, pero señores, ustedes tienen que estar conscientes que esto es una solución, digamos, una solución band-aids. O sea, una solución como una curita, ¿me entiendes? Esto es temporal porque realmente, señores, se le tiene que decir en principio, esto está siendo subsidiado por el gobierno
por eso tiene que ir el otro gobierno, pero el día de mañana se caen los precios del petróleo y esto se va a acabar. Claro, pero es que yo creo que en el gobierno no había un pensamiento económico a largo plazo Cla- que apoyara este tipo de medida Claro, que tú ¿no? Y estás además que diciendo. tampoco se puede hacer, porque si no, nadie, ¿me entiendes? Así, todo el mundo va a decir, coño, entonces no lo hagas, ¿me entiendes? Claramente como Claro, es no de venezolano. bola. Pero lo que me molesta es eso, es la mentira, ¿me entiendes? El no haber, claro, no es conveniente para la política, porque, ¿me entiendes? No, hablamos, No, de bolas que no. pero decir, señores, mire, ok, esto es temporalmente tal, porque que, claro, a nadie, cuando si esos proyectos fracasan o si el precio del petróleo baja, entonces, claro, hay que buscar un culpable externo porque eso ha funcionado dentro de un contexto hasta que se atacó la fuente de una manera externa, pero nosotros no tenemos que ver nosotros no tenemos que ver con que la fuente nos haya atacado, sino que, claro, la fuente va allí, nosotros no podemos tomar de la fuente porque ha sido saboteada. La culpa es de la persona quien está saboteando esta fuente, no es nuestra culpa que nosotros hayamos confiado en una fuente que es completamente no se puede confiar en ella Mm, para organizar la estructura de un país, ¿me entienden? Nadie entendía eso de esa manera. sí, exacto. Nadie entendía, Mercal está siendo subsidiado por el gobierno y el gobierno nos está pagando todo. Nadie lo entendía así. Porque, Yo creo que lo entendíamos, pero estábamos acostumbrados a eso, porque yo desde que soy chiquita, cada día, yo me acuerdo, cada día por la mañana en las noticias sabíamos el precio del dólar y el precio del crudo, del barril de crudo. Entonces nosotros somos un país que desde que nosotros somos chiquitos estamos acostumbrados a vivir del petróleo. O sea, la economía venezolana no tiene diversidad desde mucho antes, desde que yo haya nacido, o sea, desde mucho antes de los 80. O sea, cuando el petróleo empezó a subir y Venezuela nacionalizó el petróleo, esa economía se enfocó tanto en el petróleo que ya nosotros nos acostumbramos a ese hecho y nunca realmente nos sentamos a pensar, oye, bueno, seguramente alguien se sentó a pensar, pero en la práctica no se hizo nada al respecto, chango. que nadie serio, ni siquiera un gobierno, ¿no? Porque hablando de un gobierno de Chávez con el poder, los campesinos, la tierra y todo lo demás, no hubo un esfuerzo enfocado a diversificar la economía. Entonces seguimos siempre dependiendo del petróleo. sí, o sea, tú dices así como que sí lo sabíamos, pero hasta qué punto éramos conscientes, Exacto, ¿sabes? exactamente. Vemos eso todos los días y tal. Claro, es como también de tanto verlo, uno dice, bueno, tal, no sé qué, pero claro, es que por eso fue, ay, qué desastre.